decir eso, que no tengo la capacidad de oponer resistencia ante este ataque. Pero se tienen que dar tres características principales, ¿cierto? Primero está la intencionalidad del agresor, la reiteración de la violencia y la indefensión de la víctima. Dándose estas tres características, inmediatamente se considera como bullying. Cuando se denuncia dentro de los comités de buena convivencia escolar de cada uno de los establecimientos educacionales, antes se hablaba de que tenían que existir tres eventos diferentes. Esos eventos diferentes pueden incluir, o sea, pueden incluso ocurrir, perdón, en una misma jornada, ¿cierto? Pero dentro de la amplia gama de violencia que existe al interior de los establecimientos educacionales, tenemos las cuatro primeras principales, digamos, que se ocupan dentro de los colegios y que yo tengo la percepción de daño directa, que es la psicológica, la física, la gestual y la verbal, porque en esta tengo percepción directa de daño con respecto a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, psicológica, la ley del hielo, que se puede aplicar sobre compañeros o compañeras. Obviamente yo estoy viendo qué reacción está teniendo este compañero del cual le está siendo víctima de este tipo de violencia. La física, ¿para qué mencionarlo? Porque sé lo que estoy causando cuando le pego a un compañero. La gestual también, sabemos que en nuestras manos tenemos unos dedos súper polémicos que pueden causar muchas diferencias o muchos conflictos al interior de la sala de clase, ¿cierto? Y también tenemos la verbal, ¿cierto? Dentro de la verbal están los garabatos, los insultos, las denotaciones. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Lo que aparece a mano derecha: tratar de intimidar, discriminar, golpear, excluir básicamente a través de los insultos y los apodos en contra de los compañeros. Pero ¿qué es lo que hago yo con esto? Al discriminar, estoy tratando con inferioridad a un compañero o a un grupo de compañeros que yo encuentro que supuestamente yo soy superior a ellos, si fuera el agresor. Pero desde el año 2001 en adelante está marcada la fecha. Del 2001 en adelante, muchos de los apoderados que están presentes en esta charla, muchos de los docentes que también están escuchando esta charla, durante el 2001 nosotros vimos el atentado a las Torres Gemelas y la vimos en vivo. Vimos el primer impacto del avión y pensamos que era un accidente. Pero cuando vimos impactarse un segundo avión y que lo vimos en vivo a las 9:30 de la mañana, sabíamos que era un atentado. Si ustedes recuerdan o miran para atrás digamos, los apoderados que están presentes, eh, ¿por qué, ¿por qué se hace tan presente el atentado a las Torres Gemelas? Porque desde esa fecha en adelante, Chile tiene un aumento explosivo con respecto al acceso a Internet. Empezamos a tener un acceso masivo. Hoy día más del 93% de la población tiene acceso a Internet, ya sea por telefonía móvil, en su gran mayoría, ¿cierto? O directamente en sus casas con algún tipo de red en la cual estén conectados, incluso sus televisores hoy día. Por lo tanto, también se suma otro tipo de violencia que es la virtual, y la virtual se asocia a la sexual a través de fenómenos como el sexting, ¿cierto? Que es cuando yo comparto imágenes íntimas a través de las redes sociales, lo que puede derivar en un grooming, que el grooming es la extorsión a través de la extorsión sexual a través de las redes sociales de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque muchos papás le permitieron a sus hijos, en este caso, tener redes sociales, cuando sabemos estrictamente que las redes sociales se pueden tener desde los 14 años hacia arriba. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Tratar de terminar con qué? Con el tema de la discriminación, que la tenemos por nacionalidad, ¿cierto? Apariencia física, opción religiosa. Si vemos en estos puntos que aparecen en pantalla, nos damos cuenta que siempre vamos a tratar de discriminar a un compañero, a una compañera, a un vecino, a una vecina, tratando de buscar siempre, como decimos en buen chileno, la paja en el ojo ajeno. Pero cuando nos damos cuenta de los tipos de situaciones, por ejemplo, por nacionalidad, hoy día sabemos que en Chile tenemos una multiculturalidad gracias al tema de las migraciones. También tenemos el tema de la discriminación por apariencia física, ¿cierto? A través de la opción religiosa también, las minorías sexuales. Hoy día también se habla mucho del homobullying, porque un compañero o una compañera tiene una tendencia sexual distinta a la mía. La verdad es que si estamos discriminando por ese tipo de situaciones, nos quedamos en el siglo pasado. Si alguien no lo acepta, lo puedo respetar. Puedo seguir no aceptándolo, pero tengo que respetar a la persona porque es persona, no porque tenga una tendencia sexual distinta a la mía y el tema de la inclusión, no, solamente porque es persona.
¿cierto? También está la ideología política, la situación económica que durante pandemia cambió en muchas familias. Muchos tomaron como una segunda oportunidad el tema de la pandemia y muchos crecieron. Otros lamentablemente perdieron sus trabajos y lamentable a muchos también se los llevó el tema de la pandemia que tuvimos. Con respecto a las discapacidades, también tenemos que ocupar mucho la palabra empatía, que es una palabra muy fácil de mencionar, pero muy difícil de ejercer, ¿cierto? Y obviamente también con respecto a las agrupaciones o estilos. Si una persona, no sé, es metalera y el otro es rapero, no nos vamos a agarrar, o digamos reggaetonero, no nos vamos a agarrar a combos por una agrupación o por un estilo del cual no vamos a ser todos iguales. Es la idea. Sí, también con esto evitamos el tema de que fuéramos todos iguales. Pero lamentablemente, cuando uno quiere denostar a otra persona, busca en esta instancia, en todas estas instancias que le presenté, tratar de discriminar a un compañero o compañera. ¿Para qué? Para tratarlo con inferioridad, pero delante del resto. ¿Para qué hago esto? Inmediatamente para desviar la atención de mi persona y que en realidad el resto no se dé cuenta que yo tengo un montón de problemas. Muchas veces escuchamos en la sala que le ponemos un apodo a un compañero, miren, ahí viene el cabeza de tele, y todos miran al cabeza de tele, pero lo primero que yo estoy haciendo al mencionar a este compañero, desvié la atención completamente de mi persona. Pero puede ser, que también nos ha pasado en muchos casos como PDI, investigando el tema de las lesiones, de las amenazas o de la usurpación de identidad, nos encontramos con las situaciones que ellos están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y los niños, como forma de escapatoria, tratan de liberar su frustración o su energía con el compañero que menos se puede defender. Lamentablemente, muchos de los apoderados, muchos de los adultos, dicen, usted no se meta en peleas de grandes, pero los grandes no tienen ningún problema en pelear delante de los niños, ¿cierto? Y con eso, ¿qué es lo que hacen? Van normalizando poco a poco la violencia. Lamentablemente también muchos colegios, ¿cierto? Y muchos papás tienen la idea hoy día de que los colegios son guarderías prácticamente, que yo te lo entrego en la mañana al niño con 20 dedos, ¿cierto? Y en la tarde me lo devolví en las mismas condiciones y vamos a tener la fiesta en paz. Pero cuando tenemos una situación de conflicto donde te cita el comité de convivencia como apoderado, ¿cierto? O te cita el comité de convivencia como alumno para sancionarte con respecto a una situación de violencia que ocurrió al interior del establecimiento, inmediatamente saltan las alarmas y nos vemos enfrentados muchas veces a padres descontrolados con respecto a la situación de violencia vivida al interior de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, se da este tema de la triada de la violencia, pero con la jerarquía ilusoria, que piensan que el líder inmediatamente es el agresor, ¿cierto? El agresor es el líder, es el más bacán, el que no le va a pasar nada y que a ese niño no se le puede hacer absolutamente nada. La víctima inmediatamente representa la debilidad porque no puede ni quiere defenderse, ¿cierto? Y el espectador directamente representa la apatía. ¿En qué sentido? Hoy día, lamentablemente, como les mencionaba, como tenemos el acceso a redes sociales, hoy día con nuestro teléfono, ¿cierto? Tenemos la capacidad de grabar de manera inmediata lo que está ocurriendo. Yo en mi época, si me agarraba a combos con un compañero, la pelea siempre, por lo general, quedaba entre tres, ¿cierto? Uno que parábamos en la puerta del baño para que cuando viniera la inspectora, ¿cierto? Avisara de que venía y nosotros nos dejábamos de pegar. Pero hoy día los chiquillos tienen la opción de grabarse, subir eso a redes sociales, lo suben a YouTube y no lo hacen a modo de denuncia, sino que a modo casi de choreza. Y cuando lo suben, inmediatamente lo que pueden hacer, pueden ser partícipes de ser cómplices de un delito. Ustedes me dicen, ah, pero ¿cómo van a ser tan graves? Desde los 14 años hacia arriba, sus hijos y ustedes como alumnos responden solos ante la ley, porque existe una ley que es la ley de responsabilidad penal adolescente, que la vamos a ver un poquitito más adelante. Para evitar todo este tipo de situaciones, ¿a qué los invitamos nosotros como PDI? A romper el silencio. Pero no lo rompan en su casa. Traten de no romperlo en su casa siempre. Traten de romper ese silencio en el colegio. Si yo veo que un compañero no tiene la voz, o que si un compañero me contó que le están pegando en los recreos, en los espacios o los puntos ciegos que tiene cada uno de los establecimientos educacionales, yo puedo ser la voz. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hago cuando denuncio o cuando aviso esta situación de violencia? Inmediatamente detengo la agresión, detengo al agresor, ¿cierto? Y hay una reparación, entre comillas, para los dos por parte de ¿qué? Del Comité de Convivencia Escolar.
¿Qué es lo que se logra con todo esto? Una mejor convivencia al interior del establecimiento educacional y evitar que los papás vengan a pelear con medio mundo en el colegio, tratando prácticamente incluso de quemar el colegio muchas veces. ¿Por qué? Porque las verdades las van contando a media nuestros hijos, porque sus hijos, o sea, los hijos actúan de una forma al interior del establecimiento y otras fuera del establecimiento educacional. Pero dentro de esta tríada de la violencia, ¿cierto? Dentro de esta lámina que estamos viendo, también nos encontramos con la situación, por ejemplo, en el caso de los reforzadores de la agresión, que existen, ese que no para la pelea, sino que está avivando la cueca, como decimos en buen chileno. Que no pare la sangre, ¿cierto? El defensor de la víctima, pero el que vio de mala manera, o que llegó, intervino de mala manera, incluso causando más violencia de la que veía de manera inicial. Pero el más peligroso para nosotros es el indiferente ante el hecho. Como les decía, si yo no aviso de situaciones de violencia, yo como apoderado, yo como papá, si veo que a mi hijo le están pegando en el colegio, lo primero que voy a tratar de hacer es sacar a mi hijo de ese entorno violento. Y obviamente el agresor se va a quedar sin víctima. ¿Y de dónde va a sacar a su próxima víctima? De cualquiera de los observadores, que puede ser cualquiera de ustedes, chiquillos. Por eso los invitamos a ¿qué? A activar los protocolos de convivencia escolar. Siempre hay un profe con el que nos llevamos mejor, al que le podemos decir las cosas, ¿cierto? En ese profe confiemos porque él tiene la obligación legal, ¿cierto?, de activar los protocolos de convivencia escolar y en el caso de informar inmediatamente también a los padres de la situación de violencia que está ocurriendo, pero también entregar problema y solución. Pasó esta situación, pero lo estamos resolviendo de esta manera y se intervino el curso, ¿cierto?, mediante estas medidas que adoptó el colegio en primera instancia. Pero cuando traspasamos la barrera y lo hacemos de manera virtual, inmediatamente incurrimos en el tema del ciberbullying. Pero, ¿cuál es la gravedad del ciberbullying? Es el anonimato, la no percepción de daño directa de lo que estamos causando, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo cuando a un compañero le digo que es feo, que es grande, que es alto, que es chico, que es flaco, que es gordo, sé lo que estoy causando porque se lo estoy diciendo de frente. Pero cuando me encuentro con situaciones donde me escondo detrás de una imagen, detrás de Jorge el Curioso, detrás del Pailita, porque me estoy haciendo pasar por otra persona, inmediatamente incurro en otro delito que se llama usurpación de identidad, ¿cierto? Ahora, si lo hacemos a través de la página de confesiones de cada uno de los establecimientos educacionales, que ustedes también la tienen, no se sientan tan importantes por eso, inmediatamente, si uno de los apoderados o el colegio decidiera hacer la denuncia, recuerden o tengan presente en realidad de que el Grupo Meta está instalado en Chile. El Grupo Meta, ¿qué es lo que tiene? Tiene su conglomerado comercial de Facebook, Instagram, ¿cierto? Y WhatsApp. Al hacer la denuncia inmediatamente, el Grupo Meta tiene la obligación de informarme el número de IP desde donde se está produciendo este ataque. Por lo tanto, yo podría llegar a la página de administradores de la página de confesiones de cada uno de los colegios e inmediatamente establecer medidas, ¿cierto?, que incluso tengan penas civiles, que en este caso es una compensación económica o una disculpa pública. Pero en el caso que fuera un tema criminal donde yo a un compañero lo amenacé de muerte o de lesiones graves o que le voy a quemar la casa o inmediatamente lo golpeo, ¿cierto? O me hago pasar por ese otro compañero para atacar a un tercero y que todos piensen que ese fue, inmediatamente nos vemos enfrentados a un delito, a un crimen. E inmediatamente, si usted tiene más de 14 años como alumno, va a pasar detenido, va a pasar a control de detención. ¿Por qué? Porque de los 14 años en adelante, la ley, ¿cierto?, establece que usted es responsable, que tiene la capacidad de discernir. Y cuando tenemos la capacidad de discernir y tenemos acceso a lo que es virtual, inmediatamente nos vemos enfrentados a este otro fenómeno que es el sexting, ¿cierto? Lo que yo les explicaba al principio de la charla es cuando yo me fotografío, me grabo desnudo, semidesnudo, pero con una connotación sexual. Cuando la expongo y tengo más de 14 años, incluso podría pasar detenido a través de este fenómeno, que no es un delito, pero podría pasar detenido ¿por qué? Por producción y distribución de material pornográfico infantil. Que lo que es la producción de material pornográfico infantil es donde estén o donde participen menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, ¿cierto? Aquí como dice. O también que considera la exhibición de algunas de sus partes íntimas y sabemos hoy día, dentro de la comunidad escolar, que muchos de ustedes participan en este tipo de situaciones y entregan o exponen este tipo de material a través de los famosos PAC.
Cuando yo entrego eso, inmediatamente pueden venir los procesos extorsivos, siempre que estamos hablando del caso del grooming, que es la extorsión sexual a través de las redes sociales. Por lo tanto, a través de las redes sociales, si me están provocando o me amenazan de muerte a través de alguna de las aplicaciones que tengo instaladas en mi celular, inmediatamente imprime pantalla, ¿cierto? Abandona la conexión, imprime pantalla, porque con la impresión de pantalla, solamente con el nombre de usuario y a la hora que ocurrió el hecho, inmediatamente nosotros podríamos, a través de la denuncia que se va a hacer al Ministerio Público, determinar, ¿cierto?, el domicilio de la persona que te está atacando, aunque sea a través de la página de confesión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como no todos tomamos las bromas de la misma manera, nos podemos ver enfrentados a realidades como por ejemplo la de Katy Winter, la estudiante que aparece aquí a su mano izquierda, ¿cierto? Era una estudiante de uno de los colegios más caros de Chile, ¿cierto? Que estoy hablando del más caro, no que sea el mejor. Lamentablemente aquí los protocolos de actuación por parte del establecimiento educacional no fueron los mejores. Emanuel y Leli, que aparecen aquí en pantalla a su mano derecha, hoy día ellos crearon la Fundación Summer, en honor también a su hija Katy Winter, y hoy día ellos tienen la posibilidad de salvar a muchos niños que no tienen voz o muchos niños que no tienen redes de apoyo al interior del establecimiento educacional. Hoy día tengo la gran fortuna de ser amigo de ellos, pero nos conocimos gracias a esta desgracia. Leli sintió que algo malo le había pasado a su hija, la llama al celular, no le contestó. Se acerca al colegio para ver qué es lo que estaba pasando con ella y le dijeron: ¿a qué hora sale su hija? A las 4 de la tarde. Son las 1. Venga a las 4 y la ayudamos a buscarla. Ella empezó a buscar el celular a través de la ubicación y lamentablemente la encontró que se había suicidado en una tienda de café en la comuna de Providencia. Por lo tanto, el bullying ya dejó de ser divertido. Destruiste una familia completa, una comunidad escolar completa. El mismo día de la muerte de Katy recibe más de 1 millón de likes en su Instagram. Pero aunque le dé 7 o 9 millones de likes, lamentablemente Katy no va a poder volver a la vida. Por eso sus papás sacaron fuerza por sus otros 2 hijos, ¿cierto? Y crearon esta fundación para poder ayudar a niños sin voz. Y no solamente a niños, sino que a adultos, a través de la Fundación Summer. Por eso, chiquillos, los invito a que cuando yo veo que un compañero está siendo denostado y está siendo atacado, yo puedo ser su voz, yo puedo pedir ayuda por él, ¿cierto? Sin intervenir de manera violenta, sino que avisando las situaciones de violencia. Cuando las aviso, inmediatamente evito de que esto vaya en escalada. ¿Qué es lo que logro con la denuncia? Inmediatamente detener la agresión y detener al agresor. Y en una tercera instancia, si es que hubiera una denuncia de por medio, inmediatamente podemos obtener la reparación de este niño, niña o adolescente que está siendo víctima de este fenómeno que estamos viendo en pantalla. Por lo tanto, se crea también la ley 20.536 que busca solamente crear los comités de buena convivencia, que lamentablemente no están en todos los colegios, pero en el suyo sí. Por eso tuvieron la preocupación de que hoy día tuviéramos una charla, ¿cierto? Como PDI con ustedes. Y más encima yo fui alumno del Colegio Santa María durante el año 1988-89, creo. Estuve por esos lados. Entonces, ¿qué es lo que promueve esta ley? Inmediatamente que los padres se hagan responsables con respecto a las situaciones de violencia que ocurren, ¿cierto? Solamente para las respuestas civiles. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted como hijo lesiona o como alumno lesiona a otro compañero y los papás no tienen, por ejemplo, para pagar una clínica, los costos de esa clínica o los costos de hospitalización o los costos de tratamiento psicológico asociados los van a tener que pagar los padres del agresor, ¿cierto? Por lo tanto, eso se implementa también a través de las políticas internas, que es el reglamento interno del colegio o el manual de convivencia escolar. Y se establecen las políticas de prevención que pueden ser sanciones hasta la cancelación de matrícula. Sabemos que hoy día que es muy difícil expulsar a un niño de un colegio, pero, por ejemplo, si un alumno mayor de 14 años agrede a uno o más de sus compañeros, al hacer la denuncia con respecto a situaciones de violencia, de amenazas de muerte, lesiones, inmediatamente también yo le puedo pedir a la fiscalía que tomemos medidas cautelares con respecto al hecho. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la prohibición de acercarme a la víctima y como la víctima está en el colegio, yo tengo que privilegiar
la mayoría, digamos, el bien común. En este caso, la medida cautelar sería en contra del agresor y no se podría acercar más al colegio, y las medidas cautelares obviamente se van extendiendo, que pueden ser desde los 15 hasta los 90 días, y después pedir una renovación de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no podría volver al colegio como agresor y tendría que dar exámenes libres con respecto a la situación que usted mismo causó en este caso. ¿A qué es lo que nos lleva también este tipo de violencia? A la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal adolescente, que es un sistema judicial especial para infractores de ley. Ojo, para mayores de 14, pero menores de 18, que se sanciona actos que constituyan crimen o simple delito. Las penas máximas que van para los infractores de ley entre los 14 y 15 años son 5 años de presidio, y entre los 16 y los 17 hasta los 10 años. Matemática simple. Si tengo 16 años y me condenan a 10 por haber matado a un compañero, miren lo que estoy hablando, y que lamentablemente se han dado situaciones de esa naturaleza, como por ejemplo el de Benjamina Pablaza, un niño, un estudiante de la comuna de Estación Central que estaba en su sala de clase, un compañero le pegó un guate, como le dicen ustedes, antiguamente nosotros les decíamos cachamales, que era pegarle en la cabeza. Lamentablemente él se enterró su lápiz en el globo ocular, ¿cierto? Y al ingresar el lápiz llegó a la meninge del cerebro, y posteriormente él fallece a los 4 días después de esta agresión, que fue a lo mejor sin querer, pero lamentablemente terminaron con Benjamina Pablaza, de tan solamente 12 años, muerto. El agresor inimputable porque tenía menos de 14 años. Pero si hubiera tenido más de 14 años, pasa por el delito de homicidio, ¿cierto? Y al tener entre 16 y 17, las penas máximas por el tema de homicidio son 10 años de presidio. Muchos de ustedes me dirán, pero ¿cómo me van a sancionar si yo no tengo papel de antecedente? El único papel de antecedente que tienen ustedes como alumnos, ¿cierto?, es el libro de clases. El libro de clases es un instrumento público que puede ser solicitado por la fiscalía o la policía en el caso de que ustedes cometan un delito. Si ustedes traspasan esto y llegan a ser denunciados, inmediatamente el libro de clases va a ser su único elemento condenatorio en un juicio. Y como los colegios tienen la obligación de guardar sus libros durante 5 años en total, yo al colegio o al director del colegio o al sostenedor del colegio le puedo pedir los libros de clase y él me los tiene que entregar, porque como son documentos públicos, eso se va a utilizar ¿para qué? Para sancionar finalmente al agresor al interior del establecimiento educacional. Por eso, chiquillos, no se expongan. O, por ejemplo, chiquillos, que ahora que les he explicado esta ley, profe, no estoy ni ahí, anóteme nomás. Preocúpese mejor de que no lo anoten y que vaya actuando de mejor manera al interior de su colegio. Por eso les mencionaba cuáles son los delitos asociados al bullying, a este fenómeno. Tenemos la usurpación de identidad, cuando yo me hago pasar por un compañero a través de redes sociales y empiezo a atacar a un tercero o a un grupo de compañeros. Inmediatamente todo el mundo le va a tomar odio, ¿cierto? O cierto recelo a este compañero que aparece en la imagen, pero puede ser que alguien más se esté haciendo pasar por usted. O también tenemos el tema de la amenaza. Te voy a matar a la salida, te voy a quebrar las piernas, te voy a pegar, y todas esas cosas inmediatamente también son asociadas a crímenes. Si un compañero, una compañera, un apoderado decide denunciar por este tipo de delito y está en el tema de flagrancia, o sea, después de ocurrido el hecho no han pasado 12 horas, la policía lo puede ir a buscar detenido y a pasarlo a control de detención por este tipo de delitos, incluyendo también las lesiones, que pueden ser de cualquier tipo. Si hay una constatación de lesiones en la posta, en una clínica, y eso se presenta y no han pasado 12 horas desde que ocurrió el hecho, inmediatamente el agresor pasa detenido. Si tiene más de 14 años, pasa a control de detención. Si tiene menos de 14 años, inimputable ante la ley, pero se inician las acciones civiles en contra de quienes resulten responsables. En este caso, de sus apoderados. Si ponen multas asociadas a este tipo de situaciones que ocurrieron y los papás no tienen para cubrir ese dinero, los papás, obviamente un magistrado puede determinar que los papás tengan que dormir durante un periodo de tiempo, hacer reclusión nocturna. Lamentablemente, ¿producto de qué? De un error que usted cometió en un momento que no pensó las cosas. Por eso, ¿a qué lo invitamos? ¿A quién acudir en caso de violencia escolar o bullying? Nosotros siempre recomendamos la familia o el círculo de confianza, pero eso tirémoslo al segundo lugar.
obviamente informar igual de las situaciones de violencia en la familia, pero lo primero, si estoy en el aula, estoy en la sala de clase, estoy en el colegio, inmediatamente avisar a alguna autoridad competente del colegio. Estamos hablando de profesores, inspectores, psicólogos o las duplas psicosociales muchas veces que existen en los establecimientos educacionales. ¿Para qué? Para denunciar este tipo de situaciones y activar los protocolos de actuación que tiene cada uno de los establecimientos educacionales. O directamente, si no confían ni en su familia o en el colegio no les dieron la solución, con la familia podemos consultar o denunciar a la Superintendencia de Educación en casos de violencia escolar. Pero para los docentes también podemos consultar o denunciar cuando somos víctimas, ¿cierto?, de agresiones por parte de nuestros alumnos y van a recibir una asesoría legal gratuita, ¿cierto?, para iniciar acciones civiles contra quienes resultan responsables. En este caso, estamos buscando la disculpa pública o la compensación económica. Cuando es bueno para los profesores también es cuando es y la compensación económica. ¿Se han dado algunas situaciones? Se han dado. Pero si ocupamos los dos últimos puntos que aparecen acá, a la PDI o carabineros por violencia, lesiones, amenazas, o se hacen las denuncias directamente a los tribunales de familia o a la fiscalía, la cara amistosa o el tono amistoso que uno puede tener hoy día dando charlas como policía de investigaciones, se van a terminar. ¿Por qué? Porque uno se va a enfrentar a un joven infractor de ley, entre comillas, a un delincuente. Y a un delincuente, los tratos que uno le da a un delincuente son completamente diferentes. Así que, ¿a qué los invitamos, chiquillos? Solamente a actuar a tiempo, lo que aparece aquí en pantalla. Con esto finalizamos la charla, pero a partir de este momento les dejo preguntas abiertas que vamos a ir respondiendo para ustedes. ¿Mm? A ver, y aquí estamos. Así que a partir de este momento, chiquillos, les dejo micrófono abierto. Perfecto. Afortunadamente. Sí, no hay problema. Ahí, no hay problema, lo hacemos de manera inmediata. Ahí sí, perfecto. Y yo les contesto las preguntas. Ahí tú me vas repitiendo y yo voy contestando una a una. Perfecto. Ujú. Ahí tú, ¿ya? Perfecto. Para que no quede impune una persona, se tiene que hacer la denuncia. Lo que yo les digo, sí o sí tienen que hacer la denuncia, pero primero tengo que activar los protocolos que entrega el colegio. Informo al colegio. Si el colegio no hace nada, no hace las investigaciones necesarias, o si yo veo que no tengo una respuesta que yo busco, se pueden hacer las denuncias correspondientes. Pero ¿por qué puedo denunciar a través de una persona que está a través de redes sociales, me está ofendiendo o me está agrediendo mediante los delitos que les mencioné? En este caso, si alguien me amenazó de muerte, imprimo pantalla. O que me dijo que me iba a pegar, ¿cierto? Amenazas de lesiones, imprimo pantalla y eso lo presento. Y eso es un delito, es un crimen. Inmediatamente se busca al agresor, como nos pasó en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde un compañero a través de la página de confesiones dijo que iba a disparar adentro del colegio y a través de la página de confesiones y de Instagram que nos dio los números de IP logramos determinar desde dónde se había producido esa amenaza. Inmediatamente se allanó ese domicilio y obviamente el tipo no tenía ninguna arma asociada, pero pasó detenido por el delito de amenaza. Perfecto. Otra consulta también, estimado. ¿Cómo saber quién hace ciberbullying en las páginas? Seguramente, ¿cómo se puede llegar a la identidad de esas personas? Es súper simple porque, como les decía, como les mencionaba, cuando yo hago la denuncia, ¿cierto? Producto de la, del acoso constante a través de las redes sociales o que alguien me amenazó a través de las redes sociales, si hay una amenaza de muerte o que alguien se hizo pasar por mí,
Inmediatamente al hacer la denuncia en la PDI le solicita a la Fiscalía que le dé una orden amplia. Con esa orden amplia yo me acerco al grupo Meta que están instalados aquí en Chile y ellos me van a dar el número de IP desde donde se está produciendo el ataque. Por eso es tan importante, chiquillos, que ustedes puedan imprimir pantalla de quién los está atacando, aunque sea un seudónimo, aunque sea un nombre de usuario X, o aunque sea una página de confesiones. ¿Por qué? Porque gracias a eso, la página de confesiones, Instagram tiene la obligación de darme el número de IP, que el número de IP puede ser fijo o variable. Muchos de ustedes que son más entendidos en la materia, o sea, que se creen los más entendidos en la materia, yo estuve 7 años en la Brigada del Cibercrimen, el número de IP incluso se puede esconder o hacer un pin de rebote, lo que se llama, que me puedo conectar a un computador de Tokio y atacar desde Tokio a Chile. La vuelta va a ser un poco más larga para nosotros, pero vamos a llegar de igual manera al agresor. Y ahí inmediatamente, como nos conseguimos las órdenes de allanamiento correspondientes, vamos a entrar, vamos a allanar la casa, vamos a requisar celulares, computadores para establecer la veracidad de los hechos. Hay muchos niños que me han planteado dentro de las charlas, cuando las hemos hecho presenciales, me dicen, pero ¿y qué pasa si yo rompo el computador? O lo quemo, o lo boto al agua. Inmediatamente facilita el trabajo para la fiscalía porque se determina que usted destruyó una evidencia y por lo tanto está haciendo obstrucción a la justicia, que es otro delito asociado, porque estoy ocultando información a una investigación. Por lo tanto, también podría sumarse al delito que ya está establecido durante la denuncia. Una consulta más. En el colegio ponemos reclamos. ¿Ya? Acusamos a los profesores, es Ujú. decir, le dan cuenta a los profesores las situaciones, Ok. pero nunca sabemos quiénes son. Bueno, eso se encierra un poco con lo que comentaba recién, ¿no? Sí, o sea, dentro de todas las obligaciones de los establecimientos educacionales, una vez que ustedes denuncian como alumnos, el colegio no tiene la obligación de informar las situaciones, sino que van a ver que se resuelven solamente, ¿cierto? Porque también no queremos hacer una doble, o sea, una revictimización, porque muchas veces los profesores se encuentran con situaciones también de violencia intrafamiliar. O sea, créanme que la víctima con el agresor no son tan diferentes. Él como está tratando de liberar toda esta energía negativa, claro, usted como víctima se siente afectado, pero una vez que el colegio hace la intervención, se dan cuenta que este niño tiene un problema social enorme detrás y eso no tienen por qué informárselo al resto de la comunidad escolar, sino que qué es lo que hace la dupla psicosocial o el equipo de convivencia escolar, tratar de remediar esto y ayudar tanto a la víctima como al agresor para que no sigan siendo víctimas de este tipo de situaciones. Entendemos. Tenemos tres preguntas más. Perfecto. ¿Qué pasa si mis papás quieren denunciar ¿Mm? y yo creo que no es necesario? Si tú tienes más de 14 años, puedes decidir sí o no. Si tienes menos de 14 años, lamentablemente tus papás, si toman la decisión de denunciar, se va a investigar de igual forma. Si tus papás deciden denunciar, después se va a establecer de la veracidad de los hechos. Pero ante un delito o una situación que reviste características de delito, lo mejor, si tus padres quieren denunciar, se va a investigar de igual manera y después durante la investigación se va a determinar si es que esa denuncia, digamos, si se logran recabar más antecedentes, podría ayudar a muchos niños más a que no sean víctimas de lo que tú no le encuentras tanta gravedad, pero otros sí le podrían tomar la gravedad suficiente como para poder incluso llegar a quitarse la vida. Bien. ¿Tengo repercusiones, o más bien, qué repercusiones legales tengo si miento cuando me investigan? En repercusiones legales podrías recibir sanciones asociadas en el sentido de pagar las costas judiciales. Si tú haces una denuncia falsa, ¿cierto? Con respecto a una situación, el Estado podría obligarte a pagar las costas judiciales, o sea, haber requerido la investigación, desplazamiento de vehículos policiales, que el juez tenga que conectarse, que la fiscalía, el desgaste de material y uso o recursos públicos podrían asociarlo a que tú los tengas que pagar. Obviamente, como eres menor de 18, la responsabilidad civil pasa de manera directa a tus padres. Si los padres no tienen para pagar eso, inmediatamente un magistrado podría determinar que los papás tengan que dormir un par de días o los días que determine, obviamente, un magistrado en un centro penitenciario. Y No de alto riesgo, obviamente. y la última pregunta, don Claudio.
Como apoderados, ¿qué podemos hacer para prevenir que nuestros hijos, hijas, sufran de ciberbullying? Bueno, ahí sintetizar quizás los O sea, puntos clave que es súper expuso. simple. Es súper simple. En el caso, por ejemplo, lamentablemente muchos de ustedes como apoderados autorizaron a sus hijos a tener redes sociales. Las redes sociales se pueden tener de los 14 años en adelante. Y entiendan una cosa, de si su hijo tiene 12, 13 años y tiene una red social, si él tuvo la capacidad de mentir y más encima asesorado por los papás, ¿por qué el resto no podría hacerlo? Por eso nos vemos enfrentados lamentablemente a diario, ¿cierto? Con denuncias con respecto a grooming, extorsión sexual a través de las redes sociales. ¿Sabemos realmente lo que están viendo nuestros hijos? ¿Sabemos o manejamos la tecnología como la manejan nuestros hijos? Porque los chiquillos hoy día con dos dedos son capaces de minimizar todas las páginas, en cambio los que ya tienen un poco más de edad, los que digamos, no están tan apegados a la tecnología, se van al signo menos, van apretando la X, cerrando las ventanas. Los chiquillos saben perfectamente cómo utilizar las redes sociales, cómo esconder, cómo están conectados hasta altas horas de la noche sin supervisión. ¿Por qué? Porque le entregamos el famoso rabotril digital, que es un celular o un notebook. Mientras me dejen tranquilo, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que haber? Un compromiso parental, ¿cierto? No hacer las preguntas automáticas que hacemos muchos como papá. ¿Cómo te fue en el colegio? Y los chiquillos siempre van a contestar, bien. ¿Qué hicieron hoy día? Nada. Y son respuestas que ustedes ya saben. Aborden de manera diferente, sentémonos en la mesa, celulares afuera mientras estamos comiendo, conversemos de lo que pasó durante el día. ¿Cierto? Antiguamente yo me sentaba con mis viejos, me revisaban los cuadernos. Hoy día sabemos que como todos tienen que trabajar, sí o sí, queda menos tiempo, quedan menos espacios para poder, ¿qué? Para poder hacer más vida familiar, ¿cierto? Y los fines de semana, no quiero salir, quiero ver Netflix, maravilloso. Pero también tienen que haber fines de semana donde dejemos la tecnología de lado y podamos compartir como familia. Yo creo que las confianzas, la base principal de la seguridad es la confianza. Y esa confianza la tenemos que llevar ¿con quién? Con nuestros papás, ¿cierto? O con nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, yo soy divorciado, no vivo con ellos, pero todos los días conectado con ellos, sé dónde están, ellos también me comentan cómo les fue, yo les hago preguntas no abiertas, sino así como ¿cómo te fue? No, sencillamente a mi hija menor, que incluso había sido agresora, la que tiene 13 años, imagínense, en casa de herrero, cuchillo palo, eh, conversar con ella, ¿a qué le ayudaste hoy día? Porque esa es la misión de ella desde que tuvo esa embarradita y a mí me citaron, por lo tanto yo tomé las medidas, aparte que las que tomó el colegio, porque la suspendieron, aparte de las medidas que tomó el colegio, yo tomé medidas como padre. Por lo tanto, las sanciones que yo entregué fueron más graves. No estoy hablando del tema físico, pero sí estoy hablando de la empatía social, de enseñarle a ser quien era, a enseñarle de dónde viene y que ella es la tarjeta de presentación de su familia. O sea, como ella es en el colegio, son sus padres. Por lo tanto, le dije, tú cuando cometes un error en el colegio o eres desordenada, nos dejan mal a todos. Así que por ese lado lo abordamos. Muy bien, estimado Claudio, le volvemos a entregar los agradecimientos de la comunidad del Colegio Santa María de la Florida. Uh -huh. Agradecemos el tiempo que nos entregó. Como decíamos al inicio, sabíamos que había tenido ahí una dificultad, seguramente atendiendo algo propio de la labor de investigaciones y bueno, también los contenidos que hoy nos entregó a modo de conversación también nos van a entregar insumos que son sumamente necesarios para una conversación que resulta cada vez más contingente, sobre todo en las comunidades, bien digo, educativas. Así que le volvemos a dar las gracias, así que esperamos quizás reencontrarnos, puede ser también con alguna temática para ahondar sobre el ciberbullying. No hay ningún problema. Y más encima, como ex alumno, por favor cuenten con nosotros a partir del otro año porque ya tenemos agenda cerrada. Pero por favor, los primeros días de enero, ya cuando ustedes se reincorporen a sus labores, inmediatamente empiecen a hacer la solicitud que yo voy a echar por mi ex colegio. Ya pues, estimado, que esté bien, Ya, muchas gracias. que estén muy bien. Un abrazo para todos. Gracias por todo.